¿Se acuerdan la que les dije? La ley fundamental, la que está ahí. Las leyes de Newton están acá, pero hay una ley que está acá, la que se cumple en nuestro universo. De la energía. La ley que gobierna nuestro universo, que se obedece desde la física cuántica, de la mecánica cuántica, mecánica de Newton, mecánica galileana, mecánica de relatividad general. Toda la ley, la única ley que se respeta en nuestro universo es la ley de la conservación de energía. Si han de haber escuchado, la ley de la conservación de energía quiere decir que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere. ¿Sí? Eso se va desde sistemas muy pequeños, que son sistemas cuánticos, hasta sistemas muy grandes, como por ejemplo la expansión del universo o la interacción entre, por ejemplo, cúmulos o megacúmulos de galaxias. ¿Sí? Siempre se conserva esa ley. ¿Se puede romper la segunda ley de Newton? Sí. Pone sistemas no inerciales, se acaba las leyes de Newton. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, en problemas de física de partículas no van a toparse con transformación muy avanzada. Lo único que van a ver se va a topar son problemas de aplicaciones de la ley de conservación de energía. Como algo, por ejemplo, como una partícula puede ser acelerada a partir de un campo eléctrico o magnético. Ya cuando entremos, estoy esperando en 2 clases, entramos a la teoría electromagnética, ¿ya? Que vamos a ver un poco lo que son las fuerzas de Lorentz, la ley de Lorentz, la ley de Biot-Savart, vamos a ver también la ley de Snell y vamos a ver también cómo es la relación entre trabajo entre campo eléctrico y magnético, ¿sí? Hay unas misconcepciones un poquito más fuertes, por eso tiene que ver un poquito más de teoría, no es matemáticas pasadas, no, para nada. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, vamos a ver, lo primero, vamos nosotros al tema más importante que veo que se está teniendo, vamos a dedicarnos al menos esta semana, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con mecánica, va a darles un repaso rapidito de mecánica, ya lo que vieron en primero y segundo. Vamos a ver mecánica, vamos a ver la conservación del momento, cómo esto deriva a las leyes de Newton. Y eso es todo mecánica, ¿sí? Ahora, lo bonito que estuve aquí en el club con ustedes y con los chicos de tercero es que ya saben cómo voy a tratar esto. La ley de conservación del momento y la ley de conservación de energía. Si se conserva, ¿qué se les viene a la cabeza cuando les digo conserva? Por ejemplo, se mantiene, ¿no es cierto? Por ejemplo, recordemos en MRU, ¿qué era constante? La velocidad, ¿no es cierto? La velocidad, ¿por qué se dice que era constante? No cambia. En MRV, ¿qué era constante? La aceleración, ¿por qué? No cambia. Si digo que el momento se conserva, ¿qué creen que es el momento? Constante. Porque se conserva, no cambia. ¿Sí? Si digo que la energía se conserva, ¿qué quiere decir? La energía es constante. ¿Cómo me doy cuenta que algo siempre es constante? ¿Qué? Pero matemáticamente, ¿cómo me doy cuenta que algo es constante? Por su gráfica. ¿Qué? Ya, aparte de eso, matemáticamente. Ya, pero ¿cómo tú pones eso en una ecuación así, paz? Que vos le ves y dice, esa cosa es una constante. Una línea Por ejemplo, gráfica. yo sé que para MRU, ¿qué es la constante? La velocidad es constante, ¿no es cierto? ¿Cómo me doy cuenta que es constante? Porque la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a... Con eso estoy diciendo que la velocidad es constante, ¿sí o no? ¿Qué me dice? Que el cambio de la velocidad con respecto al tiempo es cero, que no hay cambio. Si no cambia es... Si es que esto se obedece, ¿qué tipo de movimiento es? MRU. ¿Qué pasa cuando esto ya no es cero? Hay un cambio de velocidad. ¿Qué pasa? ¿Qué objeto se define? ¿Qué vector se define como el cambio de velocidad con respecto al tiempo? Esto es igual a la aceleración. Yo digo lo siguiente, fíjate, cuando la velocidad cambia con respecto al tiempo aparece otra cosa que es la aceleración. Cuando yo sé que hay esto o se obedece esto, que ya no se obedece la conservación del momento, perdón, de la velocidad, que la velocidad cambia
y me dice que cuando cambia la velocidad hay una aceleración, yo sé que es un movimiento acelerado. Punto, no puedo decir nada más. ¿Sí? Nada más. Listo, no hay nada más. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo que decir, oh mira, ¿qué es esta cosa de aquí? ¿Qué es la A? La A es aceleración. ¿Sí o qué? ¿Qué me dice la aceleración? ¿Qué tan rápido o qué tan lento yo cambio de velocidad? Si mi aceleración es muy grande, me dice que entre menos tiempo, más rápido la velocidad aumenta. En más pequeño el tiempo, más aumenta la velocidad. Si mi aceleración es muy pequeña, me dice que en el tiempo puede pasar puede acabarse el tiempo en el universo, que yo voy a seguir poquito a poquito aumentando. Ahora, ojo, la aceleración no se restringe solo a los números positivos, también puede ser negativa. ¿Qué significa que una aceleración sea negativa? Que me estoy frenando. Ya no hay nada que me empuje. La aceleración es más o menos como un vector que te está atrás dándote la espalda, empujándote. Te puede empujar o muy duro o muy suave. O si no, te pueden pegar en vez de la espalda, pegar en el pecho. ¿Qué pasa? Estás caminando para el frente, te empiezan a pegar en el pecho y te empiezas a frenar. ¿Sí? ¿Qué significa que la aceleración sea negativa? Que es una fuerza o una aceleración de frenar. ¿Sí? Listo. Ahora, depende de cómo sea mi vector de aceleración, yo sé qué tipo de movimiento tengo. Primero, yo sé que es movimiento acelerado. Ahora, aquí me falta saber cómo se comporta la A. ¿Quién es A? A la aceleración, ¿cómo se comporta? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la aceleración es constante? ¿Cómo yo sé que escribo matemáticamente que algo es constante? Claro, si digo que la derivada de la aceleración con respecto al tiempo, el cambio de la aceleración con respecto al tiempo es igual a 0, esto implica que la aceleración es constante. ¿Ya? ¿Qué tipo de movimiento dice que la aceleración es constante? MRU. Y es más, si quiero que se fijen, ¿cuántas ecuaciones son de MRU? 5, ¿no es cierto? Son 5, son algunas, ¿no? Que toca aprenderse de memoria. ¿Cómo es que de eso salen las 5 ecuaciones? Vamos a ver. Y ahorita lo bueno es que ya puedo hablar en lenguaje normal ya. Los terceros ya saben derivar. Ellos van a saber, ya mismo aprenden a integrar. ¿Ya están viendo? Vamos a ver. Pero bueno, es que lo que pasa es que como allá en Guayaquil si van a toparse tal vez con colegios que están muy avanzados, entonces una vez les voy. La integral es la antiderivada. Si la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto a una función, lo que es la integral es el área bajo la curva desde la horizontal hasta la función. ¿Sí? Ya. Vamos a ver ahora. ¿Qué pasa? Lo que yo sé de MRV, digo, esa es la ley, se obedece, todo empezó desde la ley de la conservación. Se conserva algo, significa que algo es constante. Si algo empieza a cambiar, aparece otra cosa. Si empezó a cambiar la velocidad, ¿qué aparece cuando cambiamos la velocidad? La aceleración. Ahora, ya sé qué pasa eso es la física, es lo fenómeno físico. ¿Yo cómo pongo ecuaciones de eso? Me toca estudiar las matemáticas, lo que dice. ¿Qué es lo que sé? Primero, el cambio de la posición con respecto al tiempo, que es igual a la velocidad. El cambio de la velocidad con respecto al tiempo, ¿a quién es igual? Y se dan cuenta que la aceleración no sería igual a cambiar 2 veces la posición con respecto al tiempo, ¿sí o no? O la segunda derivada. ¿Sí? Si derivo primero, me sale esto. Derivo 2 veces, me sale esto. Entonces, la aceleración es la segunda derivada de la posición. ¿Qué pasa? Yo quiero saber qué ecuación. Yo digo, quiero saber qué ecuación me sirve a mí para yo decir, mira, en este punto tienes tal velocidad. Con esto de aquí yo no sé, pero vamos a ver.
¿Qué pasa si yo digo lo siguiente? Utilizo esto de aquí. La aceleración es constante, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si multiplico o hago el pecado de que digo dt pasa al otro lado? dv, eso es pecado por si acaso. Y la aceleración dt. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Si tengo aquí el cambio de velocidad, aquí el cambio de tiempo, ahí meto la famosa, una como S, medida rara, meto integrales. Meto el integral desde una velocidad inicial hasta una velocidad final del cambio de velocidad. Meto aquí en la integral, en este caso, la suma desde un tiempo inicial hasta un tiempo final del cambio del tiempo. Ahora, la aceleración no es función del tiempo, es constante, ¿no es cierto? Sale de fuera de la integral. Y no me de aquí, la integral del diferencial me dice, este de arriba, aquí es final. Aquí es final. Lo que me dice la integral es lo siguiente: coges el de arriba y le restas el de abajo, si tienes solo el diferencial. Velocidad final menos velocidad inicial. Son vectores, así que le pongo la flechita. Cuando tengo la integral del diferencial exacto, del de arriba menos el de abajo. Final menos inicial, pero que es igual el cambio. ¿Y esto es igual a qué? La aceleración es constante, ¿no es cierto? Sale afuera. Aceleración es igual a tiempo inicial, tiempo final, diferencial de tiempo. ¿A qué es igual la integral de un diferencial exacto? Al de arriba menos el de abajo. Velocidad final menos velocidad inicial es igual a aceleración por el tiempo final menos tiempo inicial. Final menos inicial, ¿a qué es igual? El cambio del tiempo, ¿no es cierto? O puedo ponerle como variación de tiempo. O t, algunos libros le ponen t de una vez. Despejo velocidad final. Lo que está restando como está al otro lado. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el cambio del tiempo. Se acabó el proceso. Ecuación la primera ecuación de MRU. ¿Chino o no chino? Chino. La integral de x desde un x final hasta un x inicial es igual a x final menos x inicial. ¿Qué? ¿Sí? Sí, es que acuérdate, el diferencial este delta x viene de la partida de definición del límite de la derivada, que cuando esto de aquí no era infinitesimal, era delta x. ¿Y delta x qué es? Final menos inicial. ¿Listo? ¿Qué ecuación falta? La propia, la que es ahí. ¿Cómo saco esto? Digo, ¿qué pasa si integro todo esto nuevo? ¿Por qué? Porque yo sé que la velocidad final va a ser una velocidad en función del tiempo, ¿no es cierto? Puedo poner como una función del tiempo. Parametrizando. ¿Sí? Cambié a función. Yo sé que en cualquier tiempo yo tengo una función para la velocidad. La velocidad, si yo pongo el tiempo igual a 3 y los demás datos, me va a dar una velocidad en 3. Si pongo un tiempo igual a 4, me da la velocidad en 4. ¿Qué pasaba? ¿La velocidad a quién es igual? La velocidad me dice, oye, la velocidad es igual al cambio de posición sobre el cambio de tiempo. ¿Sí o qué? Acá está. Reemplazo esto acá. En vez de poner velocidad pongo, fíjate, esto es el cambio de posición sobre el tiempo. Y esto es igual a qué? Velocidad inicial más aceleración por... En vez de cambio de tiempo le voy a poner solo tiempo, ¿listo? ¿Ya? ¿Qué pasa? Hago otra vez el mismo pecado. Perdóname, señor, por lo que no sabe lo que hace.
todos los señores no saben lo que hacen. Pasé el dt que está acá abajo en dividir a multiplicar. ¿Estoy entendido todo? ¿Sí? ¿Todos los ojos? ¿Ya? Lo bueno es que con esto me acabaron cinemática en 30 minutos. Eso es el secreto de cinemática. En 15. Lo único que estoy haciendo, esto que está dividiendo al otro lado, a multiplicar a todo. ¿Qué pasa? Puedo repartir algo que está fuera de un paréntesis y reparto haciendo propiedad distributiva, ¿sí o no? Me queda que dr es igual a velocidad inicial dt más aceleración por el tiempo dt. ¿Sí o no? Y ahora, ¿qué pasa? Ya saben. Integral de la torre. La integral de un diferencial exacto, ¿a qué es igual? Al final menos inicial. Si es posición, sería posición final menos posición inicial. Igual. La velocidad inicial es constante, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué? Sale afuera de la integral, me queda la velocidad inicial por la integral de Buena necesita, huevo. dt más la aceleración es constante, ¿no es cierto? Sale afuera de la integral dt. Sigo aquí, posición final menos posición inicial es igual a la velocidad inicial. La integral de un diferencial, ¿a qué es igual? Al final menos inicial, que es el cambio, ¿no es cierto? El cambio del tiempo. Más aceleración. La integral es la antiderivada. Me dice lo siguiente. ¿Qué función que cuando lo derivo me da t? ¿Seguro? Falta un medio de t al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces tengo que poner t al cuadrado sobre 2. Ya le pongo una vez t porque ya saben que es no es el cambio, es el t. ¿Ya? ¿Qué pasa? Lo que está restando pasa al otro lado a sumar. ¿Y qué me da? La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahí está tu ecuación. Ahí tienes tu ecuación para saber la posición en cualquier instante de tiempo. ¿Preguntas? ¿Entendieron? Si no entendieron, me avisan por tratar de explicarles. Lo que veo que ustedes están en su bachillerato y están viendo esto, entonces ya van a darse cuenta que esto tiene aplicación directa y de hecho van a sentir su vida desperdiciada porque también somos ahí. Para la Muy bien. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Esto es súper chévere porque te dice lo siguiente, fíjate, si tienes posición y quieres velocidad, le derivas. Si tienes velocidad, una ecuación cualquiera para la velocidad, le derivas, tienes aceleración. ¿Ya? Aquí de hecho esto es MRV. Pero ¿qué pasa cuando la aceleración ya no es constante? No es movimiento acelerado, lo que vimos allá. Cuando la aceleración ya no es constante, la aceleración depende del tiempo, pues la aceleración hasta es una función, ¿sí? Es un movimiento acelerado. Lo único que tú sabes es que si te quieres, tienes aceleración, por ejemplo 3 seno de teta en i o seno del tiempo, más 4 t al cuadrado j. Tienes ese vector de aceleración. Te dice, averíguame la posición, la velocidad en el segundo 4. No hay ecuaciones de movimiento para eso, ¿cierto? Pero ya sabes que si tienes aquí una escalerita, aquí arriba está la posición, aquí está la velocidad y aquí está la aceleración. Para subir de escalón tienes que integrar del tiempo. Y si quieres bajar tienes que sacar la derivada. ¿Quién está arriba? ¿La velocidad o la aceleración? Y si quieres saber la velocidad, ¿qué tienes que hacer?
integrar esto. ¿Sí? De hecho, eso ustedes van a ver ya en poco tiempo cuando entren a la universidad del prepo, cuando vayan a ver, o al primer semestre de la universidad, cuando empiecen a ver física 1 en la universidad, van a ver lo que es cinemática obviamente, que es movimiento directamente acelerado. Lo que les di ahorita les van a dar una semana, de recordarles de todo el colegio. Luego les empiezan a meter movimiento acelerado, ¿no? ¿Sí? Ahorita, de hecho, es fácil super ver esto aquí. Este es el eje X, este es el eje Y, ¿sí o no? Algo, en el eje X oscila, aumenta y disminuye. La función C no aumenta y disminuye, ¿no es cierto? Pero así. En el eje X voy a aumentar y disminuir. Y en el eje Y voy a crecer con una función X al cuadrado. ¿Sí? De hecho, sí. Ahora, la ecuación de aquí es la misma que el tiro parabólico, ¿sí o no? ¿Qué es lo único que cambia? Que ahora la aceleración es igual a ¿qué? ¿Y por qué es negativo? Porque apunta hacia abajo. Sí, pero de hecho la de gravedad es negativa porque es un vector radial hacia adentro. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, si es que el tiro es parabólico, ¿ya? De hecho, por ejemplo, si es que ahí está escrito correctamente, si es que el móvil baja, de aquí podría ser positivo también, ¿no es cierto? Pero correctamente, ¿qué se dice? Si el móvil baja, esto es negativo. ¿Sí? Negativo con negativo, positivo, es como una sola suma, ¿no es cierto? Entonces tiene sentido de que sea la respuesta negativa. Si este de aquí va a ser, digamos que si es que está la posición inicial 10 metros en Y, esto vale 10 metros Y, la posición final sí o sí va a ser negativa. ¿Sí? Siempre, chicos, recuerden que tenemos que tener en cuenta el signo de la velocidad, eso es súper importante. Recuerden que ya estamos en vectores. ¿Sí? Los vectores siempre van a tener algo, los signos. ¿Sí? Los signos del vector te dicen todo. ¿Sí? Si un vector, por ejemplo, tienes velocidad tienes 4 y menos 5j metros sobre segundo, ¿qué tipo de primero? Aló, ¿qué tipo de movimiento es? Ya, muy bien, rectitud uniforme, ya. En X, ¿cómo es mi movimiento? ¿Hacia dónde es mi movimiento en X? ¿Y en qué cuadrante me muevo? 4. ¿Ya? ¿Listo? ¿Sí? Ya. ¿Por qué? En X, la velocidad me dice que, mira, fíjate, aumentas en X tu velocidad. Tu velocidad en X siempre, o sea que sí, que sí. Si tu velocidad es positiva, te mueves en sentido positivo. Si la velocidad es negativa, te mueves en sentido negativo. Aumentas en X, pero disminuyes en Y, te mueves en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Listo. ¿Ya? Muy bien. ¿Se acordaban de esto o ya se olvidaron? ¿Se olvidaron? ¿Qué pasa, dale. Tranquilos. ¿Listo? Muy bien. Eso tiene que ver con eso, es un repaso literalmente de 15 minutos de cinemática. Primero de bachillerato. ¿Sí? Ahora, también vamos a toparnos con problemas de dinámica, o sea, segundo de bachillerato. ¿Cuál es el secreto del segundo de bachillerato? En diagramas de cuerpo libre. ¿Sí? 1, 2, 3 estaban por ahí. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el secreto para resolver esas cosas? ¿Ya puedo verlo acá? Toma la foto.
Ya tuviste break al inicio, bro. Carlos, hola de allá, bro. Con confianza. Ya, vamos a ver. Listo, chicos, vamos a ver. Esto es cinemática. Ya. Dinámica es la otra parte de la mecánica. Mecánica se divide en dos. Mecánica se divide en cinemática y dinámica. ¿Sí? Ahora, la cinemática explica cómo se mueven las cosas. Dinámica lo que explica es el por qué se mueven las cosas. ¿Sí? Es todo lo que hace, o las causas del movimiento. ¿Sí? Las causas del movimiento suelen ser muchas. ¿Sí? Pero nosotros nos vamos a enfocar en dinámica, todo lo que tiene que ver con causas externas del movimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchos sistemas que tienen causas internas. Pero eso tiene que ver un poco más, ya luego vamos en el tópico, eso más en física, así que todo lo que es termodinámica, ¿sí? Son potenciales internos, ¿sí? De hecho, hay cosas, por ejemplo, potenciales químicos, pero el potencial químico de un material no es nunca es cero, ¿sí? Un material puede de la nada explotar, tiene potencial químico. Ya, ahora, como les digo, en dinámica nosotros vamos a estudiar las causas del movimiento. ¿Qué es lo que hace que algo se mueva? Como les digo, las causas de que algo se mueva nos vamos a enfocar en las causas externas, ¿sí? A un cuerpo, a un sistema. Ahora, ahí es donde nosotros llegamos. ¿Cómo nosotros estudiamos un sistema, las causas del movimiento? Ahí lo que tenemos que toparnos de sí o sí con las leyes de Newton, ¿sí? Newton estudió las causas del movimiento basándose no en que la manzana se quedó al árbol, en la cabeza, ¿no? ¿Sí? De hecho, se supone que no fue así. ¿Listo? Él vio que se cayó una manzana del árbol, pero no le cayó nunca en la cabeza. ¿Listo? Ahora, como les dije, vámonos por caída en tiro parabólico, las ecuaciones de MRU. Cuando nosotros vemos que las ecuaciones de MRV en realidad son una parábola, ¿sí? Si le ven la ecuación de posición final, pues igual la posición inicial, más la aceleración por el tiempo, más o menos la aceleración por el tiempo al cuadrado, es una parábola. Cuando la aceleración es positiva, apunta hacia arriba. Y cuando la aceleración es negativa, apunta hacia... ¡Pum! Tienen su parábola, tiro parabólico. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es que esa ecuación, o mejor dicho, cómo es que el valor de G hace que, ¡pum!, cambie la parábola? ¿Por qué hace que la parábola se voltee para abajo? ¿Por qué? ¿Por qué solo cambiar el signo de G hace que la manzana vaya para abajo y no para arriba? Es lo que se explicó Newton, ¿por qué? Ahora, la respuesta a eso, no, por lo general no se enseña, pero si es que nosotros, es muy fácil porque ustedes ya tienen las herramientas de cómo hacerlo. ¿Por qué? Hay un vector súper importante que te dice qué tan dificultoso o qué tan fácil se mueve un objeto. Qué tan fácil es hacer movimiento hacia un objeto. Ese vector, o ese objeto matemático, ya lo hemos utilizado, ustedes ya lo han utilizado. Todo empieza desde estudiar cómo una fuerza actúa sobre otra cosa. ¿Qué pasa cuando dos cosas entran en contacto? Por ejemplo, una fuerza externa con algo que no se mueve. Lo mueve, ¿no es cierto? Ahora, fíjate, digamos que la cabeza del Said es una pelota de... mi puño es un taco de billar. La cabeza de él es una pelota de billar. ¿Qué pasa si cojo ¡boom! Por favor. Le desbarato, ¿no es cierto? Ya. Eso no se llaman choques. ¿Sí, no es cierto? Ya.
¿Qué pasa? En los choques nosotros sabemos que hay dos tipos, o mejor yo tres: elásticos, inelásticos y completamente inelásticos. ¿Ya? A ver, ahora, las ecuaciones de choques? Ya vamos a ver por qué. Cuando nosotros estudiamos las causas de por qué algo se mueve, es porque estamos estudiando cómo una fuerza choca sobre ese objeto. ¿Sí? Si es que la fuerza se fusiona con ese objeto, es un choque. ¿Qué tipo? ¿Elástico o inelástico? Elástico. Si es que se fusiona el objeto, los dos se fusionan, se convierte en uno solo. ¿Cómo? Inelástico, ¿listo? Y si es que los dos objetos se chocan pero se separan de nuevo, elástico, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver. Ahora, cuando nosotros tenemos una fuerza que actúa sobre algo, hay algo que está chocando contra ustedes y se está haciendo que su estado de reposo o su estado inicial cambie. ¿Sí? ¿Qué pasa? Algo está cambiando ahí. ¿Qué cosa es la que te dice que algo se mueve? ¿Qué objeto o qué vector te dice, mira, te estás moviendo? La velocidad, ¿sí o no? La velocidad me dice si es que me muevo o no. Si es que mi velocidad es cero, estoy en reposo. Si mi velocidad no es cero, me estoy moviendo. Yo qué sé, para atrás, para adelante, pero me estoy moviendo. ¿Listo? Entonces ya sé que la velocidad me dice que yo me muevo. ¿Qué pasa? Si es que yo estoy en reposo, mi velocidad cambia. Pero si viene el taco de béisbol, el taco de huevos y ¡pum! Te cambio de velocidad, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que tu velocidad cambió ¿con quién? Con respecto al tiempo, como siempre. ¿Sí? Ya no es cero. ¿Listo? ¿A qué era igual esto? Aceleración. Pero, ahora, ya sé que si es que la aceleración aparece, la aceleración aparece cuando la velocidad cambia. Ahora, vamos a estudiar qué pasa en un segundo muy pequeño. El cambio es abrupto de tiempo, o sea, es casi instantáneo. ¿Qué es más fácil mover? Una pelota de bolos, una bola de bolos, bien masiva. Una pelota, un globito. O tu mamá la gorda. ¿Qué es más difícil de mover? Pero así, apenas topándole. Depende de la mamá. El globo es más fácil de moverlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil de mover el globo? Y no a la... Por la masa, ¿no es cierto? Entonces también depende de la masa. Si es que aumenta la masa, más difícil de moverle. Esa cosa que apenas estoy topando no sirve, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos viendo, o lo que nosotros llamamos a esa cosita que apenas desde el cambio instantáneo topando algo, se llama la cantidad de movimiento lineal, o la cantidad de movimiento. ¿Sí? Eso nosotros lo metemos aquí. A la mamá. ¿Qué dice? ¿Qué pasa si es que nosotros ponemos que aquí la velocidad, ahora le tengo que multiplicar la masa, ¿no es cierto? ¿Y la masa cambia o no cambia? La masa no cambia, ¿no es cierto? No, ni de chiste. ¿Qué pasa si yo derivo con respecto al tiempo esto? Yo veo cómo cambia. ¿Por qué? Enorme. Estamos haciendo los pasos. A ver, ¿qué pasa? La masa es constante, ¿no es cierto? La masa sale afuera. Y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a la aceleración, lo que quiere decir que es igual a la fuerza. ¿Sí o qué? Esto es la aceleración. Y a esto de acá, yo le llamo P, que es el momento. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de escribir la ley de conservación del momento lineal. Me dice lo siguiente:
el cambio de momento con respecto al tiempo es igual a quién? A la fuerza. Tiene sentido. Literal, ¿no? ¿Consigues de acuerdo? ¿Ya? Con la lengua. Esto, chicos, es la base de las leyes de Newton. ¿Sí? Esta es la base de las leyes de Newton. Es la base. Esta es la base de las leyes de Newton. Estas leyes de Newton. 3-10 a la Valeria. ¿Por qué? ¿No me creen que es la base de las leyes de Newton? Oye, esa música está buenísima. Música que escucharon mis papás cuando me recibieron. Vamos. Todo tiene que ver cómo se comporta P. Las 3 leyes de Newton es esa ecuación. Pero tengo que ver cómo se comporta P. ¿Qué pasa si P es constante? ¿Qué pasa si P es constante? Si P es constante, ¿qué es igual? Vamos a ver, caso 1. ¿Qué pasa cuando P es igual a una constante? Si P es una constante de P de T, ¿a qué es igual? ¿Qué significa que el cambio de momento se hace? Dice lo siguiente. ¿Quién es P? Que no hay fuerza va a aplicar. Es masa y velocidad. La masa siempre va a ser constante, entonces para que P sea constante, ¿qué tiene que también ser constante? La velocidad. ¿Cómo se llama el estado donde tu velocidad es constante? Inercial. Entonces, ¿qué te dice esto? Cuando tú estás en un estado inercial, ¿sí? ¿Cuánto vale tu fuerza? Quiere decir que en un estado inercial las fuerzas son igual a 0. ¿Listo? ¿Y qué ley de Newton es esa? ¿Qué? La primera ley de Newton. Todo cuerpo que tiende a estar en un sistema de referencia, o mejor dicho, en un estado inercial, va a permanecer en estado inercial. Ahora, ¿qué pasa? Si es que P ya no es constante, significa que algo hizo que cambie ¿quién? La velocidad. Acuérdate, P es igual a masa por velocidad. Si P empezó a cambiar la velocidad. Esto ya no es 0, sino que es igual a ¿quién? Entonces, si es que esto ya no es constante, ¿quién es responsable de eso? Y aquí llegamos nosotros cuando P ya no es constante, a que la fuerza es igual a ¿quién? A masa por... Ten tu segunda ley de Newton. Ahora, ¿qué pasa lo siguiente? Pasa lo siguiente. ¿Qué pasa si mi velocidad tiene lo siguiente? Voy a analizar esto. 2 choques. Masa 1 para acá, una velocidad. Un choque, mejor dicho. Y aquí es la masa 2. ¿Sí? Mucho más pesado. ¿Sí? Mucho más masivo. Solo se viene la masa 1. Está aquí, está en reposo. Pum. ¿Listo? ¿Qué pasa al momento que se tocan aquí? Acuérdense que lo de aquí, cuando es 0, ya sabemos que es estado inercial. Cuando lleva la masa por aceleración, sabemos que es porque hubo una fuerza que hizo que cambie. Ahora, ¿qué pasa cuando tú estás tranquilo de la vida y viene un conche de su madre y ¡bum! Te empuja para atrás? Si tu velocidad es positiva, él tiene que mandarte una ¿quién? Lo que vimos hace rato. ¿Qué pasa cuando te jala para atrás? La aceleración es negativa, ¿no es cierto? Ahora, no importa que tu velocidad sea positiva, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? O si es que este es lo suficiente, o esto aquí, no hace falta que sea muy lo suficiente nada más. Si no se mueve M2, pero tú te acercas a la masa 1, no puedes seguir avanzando, ¿no es cierto? Hace que siempre tu velocidad vaya a cambiar. Apenas le tocas, tu velocidad cambia, ¿no es cierto? Hay algo que te empuja para atrás. Hace que esto sea
negativo. Entonces, por más que esto sea positivo, va a llegar a un punto en que esto es igual a menos ¿quién? Pero, si es que tu velocidad es muy grande, esta aceleración con la que te empuja, ¿quieres que es grande o pequeño? Es proporcional, no es inverso, ¿no es cierto? Entonces, dice lo siguiente: si tú te vas súper rápido contra un objeto, ¿sí? Si tú haces que esta velocidad, como he dicho, que esta velocidad cambie, aparece una aceleración, ¿sí? Proporcional a lo que tú rápido cambias también de velocidad. Si tú cambias de velocidad muy rápido, ese objeto te va a frenar más rápido. Si tú cambias de velocidad muy lento, ese objeto te va a frenar más lento, o sea, no te pega tan duro, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que esta derivada de aquí es negativa, ¿sí? ¿Y qué significa? Que si tú impactas otro objeto con una fuerza, de 1 a 2, la fuerza que tú recibes del otro objeto es igual pero en sentido contrario, menos la fuerza de 1. ¿Sí? Ya, chicos, la última cuestión aquí es la ley de acción y reacción. ¿Sí? Si tú aplicas una fuerza sobre un objeto, ese objeto va a aplicar la misma fuerza en sentido contrario. Si es que no se mueve. Si es que se mueve, no pasa nada. ¿Listo? ¿Qué pasa? Ahora, quiero que se fijen bien. Todo esto de aquí obedece a una cosa. Se conserva la energía. Quiero que se fijen en una cosa. Todo esto se basa en esto, ¿cierto? Esta es la base. Y aquí, ¿qué pasamos? Que V empieza a cambiar. Cuando V cambia, produce una aceleración. Ahora, aquí pasa algo súper importante. Cuando esto, ¿sí? Cuando esto no se puede, o cuando no se puede aplicar sobre un sistema, ¿las leyes de Newton se pueden romper? Sí. No, pero sí. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Dónde se rompen las leyes de Newton? Cuando nosotros quitamos lo que es un sistema de referencia inercial. ¿Qué significa eso? Cuando el sistema de referencia inercial funciona esto, ¿qué significa? Que podemos dibujar un plano cartesiano. Si nosotros podemos dibujar un plano cartesiano, se cumple. Pero hay muchas veces que nosotros no podemos dibujar un plano cartesiano. Ahora, sistema de referencia inercial, ¿qué significa? Que este plano cartesiano puede moverse a velocidad constante. Cuando ese plano cartesiano ya no se mueve a velocidad constante, que sí que es un plano acelerado, ya es un plano no inercial. ¿Qué pasa? Para que se cumplan las leyes de Newton aparecen lo que se llaman aceleraciones imaginarias o fuerzas imaginarias. Por ejemplo, la aceleración o la aceleración centrífuga. La aceleración centrífuga es una aceleración no inercial que aparece a partir de poner nuestro sistema de referencia. Cuando, si es que nosotros aquí estamos en un centro, aquí está una pelota, y esa pelota está moviéndose a una velocidad angular, omega, una velocidad angular omega, y tiene su velocidad tangencial, y omega es muy grande, dice que gira muy rápido, hay una aceleración que mantiene el movimiento circular. ¿Cómo se llama la aceleración que mantiene el movimiento circular? Centrípeta. La aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la que mantiene el movimiento circular. Desaparece la aceleración centrípeta, ya no hay movimiento circular. Pero, eso es porque nosotros ponemos nuestro sistema de referencia aquí. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si es que nosotros ponemos nuestro sistema de referencia aquí, ¿listo? ¿Qué pasa en el caso de que, por ejemplo,
nosotros estamos en movimiento circular constante, a velocidad angular constante, ¿sí? No pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando la velocidad angular empieza a cambiar? Empezamos a ir cada vez más rápido, más rápido, más rápido. La aceleración centrípeta a tener que incrementar o disminuir, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? El círculo no se hace ni más grande ni más pequeño, ¿no es cierto? Se mantiene igual. Si es que este vector hace más grande, se supone de que debe achicarse el círculo, ¿no es cierto? Porque la aceleración centrípeta es la que mantiene el movimiento circular. La aceleración centrípeta constante se queda ahí. Pero cuando tu velocidad angular es muy grande, significa que das vueltas más rápido, la aceleración centrípeta depende de la velocidad angular. Eso quiere decir que tu radio debería disminuir, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que nuestra aceleración centrípeta aumenta? Porque es que seguimos moviéndose en el mismo círculo. Ahí es cuando aparece esta aceleración en sentido contrario que la aceleración centrífuga, que es para compensar ese crecimiento de la otra y te mantiene en el mismo círculo, ¿sí? Y de hecho hasta se le puede sentir a veces que como que te jala para atrás. ¿No se han subido en el Freelampar? Es que te jala para atrás. O verán en los parquecitos esos que te giran, esos que se pueden girar. Agárrense ahí y hay videos, que les estén dando vueltas ahí. Yo hice eso, me caí con ellos, me caí por dar la Van a vuelta. sentir nomás que hay un jalón para atrás. Y de hecho, eso también pasa en las curvas, ¿sí? Cuando ustedes van en un vehículo, en un carro, y toman la curva muy rápido o durante la curva, acelera el carro, ustedes sienten un tirón hacia afuera. Ese tirón hacia afuera es la aceleración centrífuga, ya que ustedes están cambiando aceleradamente la aceleración centrípeta. Su sistema de referencia no se mueve. Por eso es bueno tomar la curva a velocidad constante, ¿sí? En curvas no es ni bueno ni acelerar ni frenar. Porque cuando frenas, también sientes la aceleración centrífuga, ¿sí? Siempre es, frenas antes de la curva, das la vuelta. ¿Por qué? No pasa nada, no hay tirones. Los tirones aparecen cuando tomas curvas aceleradas. Hay algo que te compensa para que como que tu cuerpo quiere seguir en el círculo, pero otra que te está jalando más hacia adentro, pero otra que te jala hacia afuera. Entonces, lo que se llaman son aceleraciones no inerciales. Son aceleraciones imaginarias que no existen, pero son porque nosotros estamos acelerando el sistema y no estamos tomando un buen sistema de referencia, ¿sí? Eso es todo. Lo último, para la siguiente clase empezamos con movimiento rotacional y dinámica. ¿Cómo nosotros tomamos un buen sistema de referencia en movimiento circular? Cuando es acelerado, aquí. Porque nada me quita que esto de aquí es contar grados, ¿sí o no? Aquí va a ser difícil porque va a tocar un programa de tiempo libre. Hay una aceleración que apunta hasta acá. Hay otra aceleración que es la aceleración tangencial, ¿sí? Ahora, como les digo, nosotros tenemos que tener en cuenta esto de aquí. En el caso de que si es que es movimiento circular uniforme, acá. Pero si es que es movimiento circular uniformemente variado, lo que se hace es estudiar las dos, la de aquí y la de acá. ¿Qué pasa cuando tenemos de aquí? Aquí aparece la aceleración centrífuga y aquí no. Porque aquí solo definimos un radio constante y se acaba. La aceleración solo se convierte en un radio, ¿sí? Y ahí ya tenemos las ecuaciones de movimiento oscilatorio o movimiento armónico simple. ¿Sí? Es lo bonito de aquí que espero que se den cuenta que todo tiene relación directa. Un movimiento la agarra de la mano del otro y abre otro. Un movimiento la agarra de la mano del otro y abre otro. Y así es. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Ya. El día de mañana continuamos con esto. ¿Y cuáles son? ¿Sí? Centrípeta es la que apunta hacia el centro del círculo. Y la centrífuga es la que es imaginaria. ¿Sí? Ya. ¿Ustedes han ido al laboratorio de biología? ¿La anatomía han utilizado la centrifugadora?
es una cosa donde, ojalá, bueno, si es que alcanzan a hacer, que ustedes ponen sangre ahí y en la centrifugadora ponen ustedes 2 muestras. De hecho, la lavadora es una centrífuga. Lo que hace es lo mismo, hace que rote el tambor. De hecho, le frena y la acelera, pues por eso que tiene, hay aceleración centrífuga y centrípeta que aparece y desaparece. Pero como radio es constante, entonces necesitan la acción de la centrifugadora, en este caso tanto de la centrifugadora como en el laboratorio como en la lavadora. Lo que hace es, en la lavadora, el agua le bota para afuera del tambor, pues lo que tiene huequitos. En la centrífuga lo que pasa es como la densidad de la sangre, lo que siempre se analiza. La sangre, hay diferentes líquidos, mezclas que tienen diferentes densidades. Ustedes pueden separar las densidades centrifugando líquido o el compuesto, la mezcla. Como ustedes al momento de centrifugar empiezan esto a girar rapidísimo. Los más livianos se van hacia los exteriores, los más pesados se van hacia el centro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los más livianos van a querer mantener esta de aquí, esta velocidad, mientras los más livianos van a sentir más esto y los más pesados van a sentir esto. ¿Sí? ¿Listo? Y eso es todo, chicos. Espero les haya sido un recuerdo de los preparatorios de cinemática. Ya les quedó para lo que Nosotros tienen la cara que también se ha derivado de ¿Qué? Derivadas. Y eso que estás viendo, estas que son chéveres. Hay otras derivadas que son, por ejemplo, hay unas que se llaman las derivadas parciales, derivadas de camino, derivadas covariantes, derivadas contravariantes, derivadas totales. Estas aquí son diferenciadas con derivadas exactas. Las derivadas de ondas. Pero es bien bonito porque cuando te aprendes sabes el concepto matemático más no bien la fórmula, sabes cómo sacar las demás. Pero eso sí es que te interesa la carrera de matemáticas puras o física, no más. En ingeniería ves hasta derivadas parciales. Eso ves en la materia de segundo, tercer semestre. El segundo semestre se llama cálculo vectorial. Eso es en cálculo vectorial. Que es ya utilizando definiciones de cómo derivar vectores. Cómo derivar vectores. Luego te metes si es que te metes en ingeniería mecánica, logras ver, te dan cálculo multivariable, que ya no de vectores, sino de funciones de varias variables. Si te metes a cosas más densas, como carreras de física o matemáticas, ya tienes que ver ya derivadas parciales de orden superior, derivadas de simetrías, que son las derivadas de camino, las derivadas covariantes, contravariantes, derivas conjuntos, que esas son las derivadas con las derivadas totales, la derivada del conjunto. ¿Y eso? Sí. Es que ponte el ejemplo, por ejemplo, la definición de derivadas es el cambio de algo con respecto a otra cosa. Entonces, si es que vos coges un vector de derivas con respecto al tiempo, lo que está diciendo es que el vector cambia con respecto al tiempo. Por ejemplo, ¿cómo tú puedes decir que un conjunto de números cambia con ciertos subconjuntos de números? Por ejemplo, lo que haces tú es, dices lo siguiente, coges la derivada total del conjunto, por ejemplo, de C, de C2, de los complejos en 2 dimensiones, y haces que cambien con respecto a se pone aquí, ya se pone acá. Haces que cambien, por ejemplo, a valores que tengan A, módulo de A positivo. Es una derivada total. Entonces tú coges, todos los números complejos tienen esta forma, A más y B. Entonces lo que tienes de todo el número de conjuntos de 2 dimensiones de estos, o sea que pueden, esto es un I, y luego hay otro número que es en J, que tiene igual otro número complejo. Lo que te dice es cómo ese conjunto de todos esos números varía cuando tienen el A positivo. Pero eso ya es, literalmente eso ya es abstracto, no son números. No hay ecuaciones, eso es pura abstractismo. Pero es bonito.
Esto ven los de matemáticas puras. No me pregunten qué hacía ahí de masoquista. Masoquista. Me encantaba el masoquismo. Yo soy físico. Hay otras, la derivada funcional es bonita. Esa derivada es bonita que es. La derivada funcional. Tú la derivada derivas una función con respecto a una variable. Los funcionales son funciones de funciones que te devuelven números. Una función que toma una función y te devuelve un número. Y de hecho, eso se debe dar en el colegio, ecuaciones funcionales. Porque de hecho es la matemática actual que se utiliza bastante. Porque tú en ecuaciones lo que ves es esto: 3x más x al cuadrado igual a 2. Una ecuación. Pero ¿qué pasa si es lo siguiente? 3f de x más f de x al cubo igual a 2. Fíjense f de x. Pero luego te das cuenta que es súper fácil eso. Es el mismo, se cumple la misma regla. Puedes cambiar, hacer un cambio de variable y ponerle fx a. Despejas para acá. Ya. ¿Listo? Ya, chicos. Nos vemos mañana.